Ahora sí. Amados hermanos, Esta llamada se está grabando. les voy a estar dando Se están tomando notas de esta llamada. una pequeña resumen de lo que ya vimos, pero plasmado en unas filminas que hice. ¿Sí? Las hice de manera didáctica. ¿Para qué? Porque claramente la expresión fiestas o citas o ensayos proféticos estaba relacionado con esta expresión Moad o Moadim. ¿Qué es lo que ocurría o qué es el centro de los Moadim? Es Yeshua. Si yo de la ecuación de las citas o ensayos proféticos quito a Yeshua, son simplemente rituales. ¿Mm? Espero a que llegue un mes, conforme a ese mes hago lo que se me manda, pero nunca incorporo como creyente, como hijo de Dios, nunca incorporo cuál es la conciencia que yo debo considerar o tomar en función de esa cita que el Señor me está convocando, porque es una cita del Señor. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque tenemos que erradicarnos, desaprender el ritual para poder aprender el culto racional, ¿no? Pablo, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Tener un culto racional, o sea, tener la conciencia de qué es lo que hacemos y por quién y para quién lo estamos haciendo. Con ese mismo ánimo, yo les voy a poner una presentación en pantalla. Voy a sacar este loguito. Bien, yo entiendo que ahí se está viendo bien. Si alguien puede abrir el audio y confirmarme dos cosas: que me estén escuchando, porque estoy usando el micrófono externo, y que se esté viendo de manera correcta. Se ve la pantalla blanca. Amén, perfecto. Bien. Vamos a hacer un repaso de los Moadim, las citas con el Eterno, con nuestro amado Dios. Habíamos hablado que el pueblo había sido convocado o invitado al desierto a honrar al Señor, ¿no? Habíamos hablado de que la primera festividad, ¿sí?, que es la más practicada en Levítico 23, es la del Shabbat, que apuntaba a la eternidad. Podíamos ver cómo también podíamos hablar del Pesaj, que era ese evento, esa convocación de asamblea, lo que lo conocemos como Mikrash Kodesh, ¿ah? Una santa convocación, una convocación apartada para él, o solicitada por él. Podíamos ver cómo inmediatamente, ¿sí?, al día siguiente comenzaba una festividad que se llamaba Hamatzot, panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque aquel cordero que se había dado a sí mismo, ¿ah?, era el que nos iba a limpiar de toda hipocresía, nos iba a purificar y nos iba a santificar. Sería 3 días después, nuestro amado Señor Yeshua resucitó. Y ahí nos encontramos con la cebada, ¿ah?, o el Omer Reshit. Amén. Luego del Omer Reshit, ¿sí?, de estos 49 días de entregar una ofrenda, una gavilla mecida, nos encontramos con la entrega de la Torá. Shavuot, la fiesta o pentecostal, ¿no? Pentecostés, perdón. Que nosotros quizás en la vieja escuela doctrinal siempre nos hablaban del pasaje de Hechos, ¿no? Sin embargo, Pentecostés quiere decir 50 días o 50 etapas, 50 momentos hasta llegar a la entrega de esta Torá. Luego pegaba un salto radical, ¿no? Esto era conforme a la festividad de primavera. Y luego saltábamos a lo que es Terúa, ¿no? Por eso lo simbolicé por este shofar, que habíamos visto que no se trataba de la fiesta de las trompetas, sino que era el momento de aclamación del pueblo, del júbilo, como un grito de guerra.
en ese proceso, ya pasando a las festividades de otoño. Tengo también el chivo expiatorio, ¿no? Yom HaKippurim, el día que se cubre nuestro pecado, pero se descubre, ¿no? Se descubre nuestra carnalidad, el proceso que debemos pasar, ¿no? De este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. ¿Para qué? Porque el espíritu y la novia dicen ven. Ahí están las manos de Yeshua tomando, ¿no? Simbólicamente a la novia, una novia sin mancha y sin arruga. Finalmente podíamos encontrarle un sentido a todo esto, ¿no? Y decíamos que así como Pesach empezaba como un día, como un evento, un Midrash Kodesh de un día, para después pasar a 7 días sin levadura. Esa unión, ese 8, nos daba que el propósito del sacrificio eterno, ¿para qué? Para que después de Sukkot tengamos lo que se menciona Sheminit Atzeret, como la octava asamblea, ¿ah? O la asamblea del último día, relacionado con la eternidad. ¿Por qué? Porque Sukkot es una festividad que dura 7 días y Shemini Atzeret es 1. Como bien, y 7 más 1 es 8, con lo cual hablamos de que las festividades giran alrededor de 2 eventos: sacrificio eterno y comunión eterna. En un análisis académico de la relación entre Yeshua, Jesús, y Levítico 23, se centra en la estructura de los Moadim. Los tiempos señalados son como una columna vertebral, como un ciclo profético redentor, que desde una perspectiva teológica rigurosa, quiere decir, desde un análisis bien profundo, estas festividades no son solo hitos culturales, sino un mapa cronológico de la misión mesiánica. ¡Wow! ¿No? En función de esto, quería enriquecerlos un poquito más, antes de entrar a la perspectiva del calendario profético, porque vamos a ver que para entender y comprender el calendario, debemos comprender también las citas del Señor. Les mencionaba en Éxodo 9:13, ¿no? Que el Señor le dijo a Moisés que se presente delante del faraón y le diga, deja ir a mi pueblo, perdón por un poco de sequedad en la garganta, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me honre, para que me adore. Ahora, imagínense en este escenario, 400 años de esclavitud, aproximadamente 5 generaciones, o 4 generaciones. Se presenta, el clamor del pueblo llega a la presencia de Dios, ¿no? Y Dios usa a Moisés o a Moshe para, como objetivo principal, de que el pueblo debía salir para rendir culto, ¿no? Qué importante y qué identidad encontramos en, eh, en las festividades, ¿no? En honrarlo, en adorarlo, ¿no? Hay una identidad, no es solamente, no es que mi relación con Dios está como, bueno, vamos a ponerle un poquito de todo, un poquito de adoración, un poquito de oración, un poquito de servicio, y ya soy buen hijo. No, 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 es al revés. En la práctica está mi identidad con Él. Mi identidad, la identidad del pueblo se ve reflejada a través de la práctica de esta festividad. Entonces, podríamos ir renombrando la más, ¿no? Para repasar. La más convocada es el Shabbat. Para esto, acá le voy a dejar lo que veíamos en el estudio anterior, ¿no? Le voy a dejar las reseñas. Lean Génesis 2:3, Juan 15:17 y Mateo 12:7-8. Para ser más preciso, en Génesis 2:3 encontramos los pilares del Shabbat, que recién lo mencionábamos antes de empezar la grabación. Lo injertó, santificó, y reposó. Amén. Entonces, ese es el proceso, la identidad. Él nos injerta, nos aparta y ahí podemos hacer o entrar en ese reposo.
¿no? Juan 5:17 dice que Él es el Señor aún del Shabbat. ¿Ah? Entonces ahí podemos encontrar la identidad única que tiene entre el Dios, ¿sí? Y este verbo hecho carne, ¿ah? Siendo el mismo, obviamente. Mateo 12, del 7 a 8, hace una mención de que cuando Yeshua es criticado por las obras que hace en Shabbat, él dice, aún mi Padre trabaja. Entonces, en función de eso es que podemos encontrar, ¿no? O analizar, exponer la etimología de Shabbat, que proviene, de cesar o detenerse, y que la raíz hebrea denota puntualmente el cesar de la actividad productiva, ¿ah? No de la actividad con el prójimo. Algunas de las dudas que había surgido en el estudio pasado. Más que un descanso pasivo, el Shabbat implica un cese activo del trabajo y un alto consciente en la rutina. Y del alto, o sea, y de la conciencia de esta rutina semanal, ¿no? Que nos está siempre exigiendo, imponiendo, llevando. Sin embargo, el Señor dice, hay un día que la actividad eh, laboral debe detenerse, o la actividad productiva. En mención a lo que veíamos en Mateo 12, del versículo 7 al 8, podemos concluir que la práctica consciente del Shabbat nos lleva a un verbo que se llama menuja. Es interesante porque proviene de la raíz nuaj, y esta raíz está asociado con el nombre Noaj, ¿ah? Que lo conocemos como Noé. O sea que Noaj, cuando nació y le pusieron Noaj, el padre dijo, porque este nos traerá, ¿sí?, en quien descansar. Y también significa reposar o estar tranquilo, pero a diferencia del Shabbat, que es la cesación o el detenerse de lo productivo, la menujá es el cese de todo y que apunta al evento de la eternidad. Breve concepto de Shabbat. Luego tenemos el Pesaj. Y acá puse el epígrafe ¿no? Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Lucas 22:19, para dar un ejemplo, una cita, podemos encontrar que fueron las palabras que dijo el Señor. ¿Sí? Este pan es mi cuerpo, el cual es quebrantado, es entregado por muchos. Hagan esto en memoria de mí. Pero resulta ser que en Génesis 12:14, Adonai, el Eterno, le dice a Moisés que el Pesach sería una conmemoración para él. Entonces este cordero es, al fin y al cabo, el que por medio de él se iba a hacer Pesach. Pesach es una acción. Interesante concepto que ahora se lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque Éxodo 12:27 dice, este sacrificio es el Pesach del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, por el pueblo, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Casi como está, acá está el significado de Pesaj. Este sacrificio es la Pascua, que en Egipto dice, pasó de largo. Pero para poder aportarle desde la etimología de la palabra, nos vamos a ir a la expresión, a ese versículo, cuando dice, y diréis, sacrificio de Pascua es esto para Yahweh. Porque dice que pasó sobre las casas de los hijos de Israel. Tenemos la expresión pasó, que quiere decir pasar, que es la raíz justamente, ¿no?, de Pesaj. ¿Qué dice? Brincar, saltar por encima. En algunas expresiones dice danzar o bailar. ¿Sí? Y si me voy a la expresión sobre, ¿ah?, sobre encima o en contra, y dice, o sin embargo, siempre en relación al aspecto hacia abajo. ¿Ah? Quiere decir que es como una suerte de, el sobre es como una cobertura. Es como el que el Señor en ese Pesaj hizo cobertura de nuestros errores. Amén. Entonces, para seguir repasando un poco, el siguiente festividad es
Hak Hamasot, que quiere decir panes sin levadura. Ahora, ¿qué ocurre con los panes sin levadura? Vamos a ver lo que nos dice el hermano Pablo, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 7 al 8. Dice, desháganse de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, miren cómo Pablo asocia el Cordero de Pesaj con los panes y levadura, dice, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestro Pesaj, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Wow. La siguiente festividad, la que le sigue, la que es al tercer día después de Pesaj, y está relacionado con la resurrección del Señor. Disculpen, chicos, hay un micrófono abierto, no sé quién podría, por favor, silenciarlo, porque me hace acople. Por favor, hermanos, disculpen la molestia. Entonces, como les comentaba, las primicias, que es justamente la cosecha de la cebada. ¿Ah? Y la primicia es el mejor o lo mejor de esa primera cosecha. Se llama gavilla. Lo habíamos visto en el estudio anterior, pero sin embargo lo vamos a repasar. Omer Rashid quiere decir la primera gavilla, lo mejor del principio. Y está relacionado con primeros frutos, que en hebreo está como primeros frutos. Proféticamente representa la resurrección de Yeshua, como premisa de la resurrección de los muertos. Lo podemos corroborar viendo 1 Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y cuál es la importancia de que él sea el primero en resucitar? Es importante porque en él no se halló pecado. Él no quedó preso o esclavo de la muerte. ¿Por qué? Porque él venció a la muerte, ¿no? Y es interesante también, porque el libro de los Hebreos dice que el que santifica, el que va adelante apartando, santifica también el resto. Si él resucitó, ¿ah? Para nosotros es esperanza de gloria, que después, aún teniendo este cuerpo corruptible, pero teniendo su fidelidad para con él, también tenemos esperanza de resucitar en un cuerpo incorruptible. Wow, tremendo lo que, a dónde nos llevan esta festividad. Una particularidad que quería agregar. El reshit o la raíz de reshit es Rosh, y es muy importante porque está relacionado con lo que vamos a ver ahora de calendarios. Y en la teología paulista lo podemos aplicar en Colosenses 1:18 y en Efesios 5:23, cuando Pablo usa la expresión de que él es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? En el término hebreo, en el hebraísmo que Pablo está usando para referirse a cabeza de la iglesia, quiere decir al Rosh de la Keilah, de la eclesía. En griego, Keilah, en hebreo, que quiere decir los llamados afuera, los convocados afuera. Cada uno de nosotros, ¿no? Por cuanto hemos recibido la emuná, la fidelidad de parte de él, entonces estamos siendo llamados a salir afuera. Afuera del sistema, afuera de la doctrina, afuera del adoctrinamiento, y solamente sentarnos a los pies del Señor y poder deleitarnos en su palabra. Shavuot. Esta es la última festividad de lo que es la parte de primavera, ¿sí? Relacionado con primavera. Y es muy importante por todo. Hay mucho más texto. Yo acá puse los más, digamos, los más redundantes, los que más me hicieron, en los cuales hice hincapié. Pero Shavuot es una conexión tremenda con todo lo que es la Torá y el Brit Hadashah, o el Viejo Testamento con el Nuevo. ¿Por qué? Porque conmemora la entrega de la Torá.
¿ah? Y en el Nuevo Testamento conmemora o hace hincapié en que esta Torá que se entregó en el monte Sinaí, ¿sí? Sería la sombra de aquel Ruach HaKodesh, de aquel espíritu de la santidad, que escribiría que la ley en los corazones. El Espíritu Santo no nació en Hechos 2, sino que se manifestó. ¿Para qué? Para cumplir proféticamente lo que menciono a la izquierda, ¿sí? Éxodo 6:7, Levítico 26:12, Jeremías 32, del 38 al 40, 31 del 31 al 34 y Joel 2, del 28 al 32. ¿Para qué? Para que dé testimonio en Juan 17:7, en Juan 15:26 y en Hechos 2, del 1 al 4. ¿Sí? Es lineal, realmente va de la mano, ¿sí? No es una cosa por acá y otra cosa por allá, como algunos siguen enseñando. Perdón. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Amén. Avanzamos entonces. Luego tenemos el intervalo y el ciclo de otoño, ¿no? Todas las festividades de otoño son una escatología mesiánica. ¿Qué es la expresión escatología? Porque por ahí aquellos que no están familiarizados son los eventos bíblicos que apuntan a futuro. ¿Mm? Es eso. O una conexión de eventos que leemos en la Biblia y que se relacionan con eventos del futuro. Entonces, podemos ver a Yom Teruah o Trua, que quiere decir aclamar, júbilo o grito de triunfo. Y se asocia académicamente con el llamado, ¿sí? O reunión de los escogidos y el anuncio del juicio final. Para eso pueden o tienen acceso ahí en sus Biblias a leer Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahora, resulta ser que Yom Teruah está relacionado con un sonido del shofar. Tenemos con el sonido del shofar. Y ahí hemos visto en la clase pasada que Trua es uno de 4 sonidos. No es solamente el shofar, sino que la composición o el sonido del shofar se hace en 4 módulos y uno de esos expresiones es Trua o Terúa. Resulta ser que el shofar no solamente se suena en Terúa, sino que se suena en otras festividades. Por ejemplo, se suena en todos los inicios de mes y aún se puede sonar en los Shabbat. ¿Ah? Pero para sostener esto que yo les digo, que significa clamar y júbilo, tengo acá 2 pequeños accesos. Uno está en Josué 6:5. ¿Qué pasa en Josué 6? Tienen que derribar las murallas de Jericó. Y el Señor le da la estrategia que ya todos conocemos, ¿no? Dar 7 vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días, y al 7.º día, dice la Escritura, que cuando escuchen el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido. Cualquiera podría decir, acá está la mención, acá está shofar, terúa. Sin embargo, no. Shofar es el instrumento. ¿Mm? Mientras es el instrumento. De hecho, un shofar, para resumírselos, un shofar está hecho de hueso seco y de carne seca. El mismo compuesto que tenemos nosotros, la misma composición de los huesos secos del valle, del valle de los huesos secos de la profecía de Ezequiel. ¿Ah? Hueso y carne seca. Eso es un shofar. Pero ¿cuándo suena el shofar? Cuando es tomado en las manos de aquel que lo sabe tocar, porque de hecho es difícil tocar el shofar, y introduce aliento en ese hueso. De la misma manera que nosotros, siendo huesos secos, el Señor sopló de su aliento sobre nosotros, y de nosotros, ¿qué salió? Una aclamación. Pudimos hablar. ¿Mm? Miren, qué interesante. Porque dice gritarán. ¿Mm? Gritarán o grito. ¿Qué quiere decir? Terúa, júbilo, clamor, grito de guerra. ¿Ah?
Así que por ahí viene el asunto de Teruba, ¿sí? Luego seguimos avanzando a la siguiente festividad, que es Yom Kippur, o Día de la Expiación, o Día de aquello que se descubre. ¿Por qué? Resulta ser que Kippur tiene una etimología en una palabra llamada kafar, que literalmente es la expresión que se usó o que usa, es el verbo que usa Noé cuando recubre el arca como una suerte de brea. Bueno, la expresión ahí dice que calafateó. Calafateo viene de esta raíz de Kippur, que es kafar. Entonces, es cubrir, ¿m? Pero también es un día de descubrir. Insisto con esto. ¿Por qué descubrir? Porque es el día en que toda nuestra corrupción, toda nuestra humanidad, todo aquello que nos hace mortal, es quitado, ¿sí? Y se cubre con un cuerpo incorruptible. Por eso acá les menciono, representa la reconciliación final del pueblo de Israel, del pueblo bíblico de Israel, ¿sí? De aquellos que se hacen llamar gobernados por Elohim, eso significa Israel, y la purificación definitiva del pecado, ¿en qué? En la segunda venida de nuestro amado Señor. Ya quedan dos festividades. La más, eh, ahí está, perdón, se me fue una tecla. La más, eh, eh, la más artesanal, ¿no? En función de que en esta festividad el Señor nos convoca a armar una Sukkot, que está conformada por 5 tipos de árboles distintos. Es muy interesante. Después vamos a interiorizar bien en Sukkot. Pero por ahora vamos a verlo como una prefigura de la era milenaria, donde el Mesías habitará, tabernaculará o tabernaculizó físicamente con, acá está la expresión con la humanidad en la tierra, en realidad con aquel pueblo escogido, ¿sí? Que tendrá el privilegio de estar en donde, en la Jerusalén celestial, que descenderá de los cielos y se establecerá. Para terminar, o para seguir avanzando en realidad, vamos a empezar a ver las citas como el calendario profético de la Torá. Nosotros estamos regidos por un calendario, ¿sí? Pero ahora vamos a tratar de realmente, si amamos a Yeshua, queremos entender cuál es su calendario, el calendario que está en la Escritura, lejos de querer llevarnos por un calendario humano, ¿no? Entonces, dentro de este calendario, ¿sí? Está el Shabbat como el centro de todas las cosas. Como primeramente tenemos el día a día, que está regido, como dice la Escritura, y fue la mañana y la tarde, o sea, regido por el sol. Y también podemos ver cómo está regido por la suma de esos días en la práctica de la festividad del Shabbat. Podemos agrupar de la mano izquierda a todas las festividades que son o a las citas de primavera, y a la derecha podemos ver cómo están las citas de otoño. Ahora, por favor, le voy a pedir a algún hermano que me lea la escritura. ¿Quién puede hacerlo? Dígame, hermano, por favor. Amén. Néstor. Amén. Oseas 6, del versículo 1 al 3, por favor. Leo el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea, ¿es qué, perdón? Oseas capítulo 6, del versículo 1 al 3. Ok, amén. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Wow. Ustedes vieron el poder de esos versículos. En 2 días, ¿sí? Y al tercer día nos resucitará.
O sea, ¿y quién es el que va a hacer esta obra según el profeta Oseas? El Señor mismo. El Señor mismo los resucitará. ¿Sí? No dice que el Dios resucitará a Yeshua. Dice que el mismo Dios resucitará y nos resucitará al tercer día. ¿Mm? Nos levantamos juntamente con Él. Y quería hacer hincapié en esto, porque hemos oído las menciones de lluvia temprana y lluvia tardía como una promesa espiritual, como algo allá que estamos esperando, como un evento místico. Sin embargo, la lluvia temprana y tardía está relacionada con las festividades, está relacionada con las citas de primavera y con las citas de otoño. ¿Y qué es la lluvia en la escritura? ¿Se acuerdan que dijimos el principio de la primera mención? ¿Ah? La lluvia es la palabra. Mi palabra no vuelve vacía, sino que es como un rocío, como una lluvia que se dispersa, que riega la tierra. ¿Mm? Eso lo dice el libro de Isaías. Entonces, si tomamos esa palabra, dice, vendrá a nosotros. ¿Quién vendrá? El Señor, como la palabra ¿m? Que se tardó, o sea, que fue anterior y también, la tardía como la que aún no llega y también como aquella que llegó. Así es como se interpreta Oseas 6:3. Por eso lo puse ahí en el corazón de estas citas. Pero no nos podemos olvidar de algo. El Shemini Atzeret, ¿no? El octavo día. De este octavo día que está acá. Shemini Atzeret. Entonces, un panorama. Tenemos Shabbat, Pesach, Hamasot, Omer, Rashid, Shavuot, Kippur, Teruah, Sukkot, Shemini Atzeret. Hay 9 festividades. Y ahora vamos por la 10ª. Hay 9 festividades. Y le han dicho o le han enseñado que son 7, no son 7. Son 10. Acá hay 9. Y ahora sí. Los invito a revisar esto, ¿no? Las citas como el calendario profético del Eterno. Y preguntas que nos podemos hacer como creyentes, ¿sí? ¿Debemos entender el calendario bíblico? Mi respuesta es sí. ¿Para qué? Para entender las citas. ¿Debemos cumplir el calendario bíblico? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque yo tengo que desaprender, ¿no? Lo que es el día semanal. El primer día el domingo, al séptimo el sábado. ¿Por qué? Porque no era una nomenclatura en los tiempos de Yeshua. Ahora bien, lo interesante es que en este análisis riguroso solamente, hermanos, nos basamos y nos arraigamos a lo que está escrito y no a lo que se nos ha dicho. No un calendario rabínico, sino un calendario bíblico. Que un calendario rabínico puede estar en comunión con lo que está escrito es una cosa, pero que sea el calendario del Eterno es otra muy distinta. Ahí vamos a indagar ahora, vamos a pasar a estas festividades en torno al calendario. ¿Por qué? Un poquito de letra, un poquito de estudio. La palabra calendario como tal no tiene un origen hebreo, sino latín. Deriva de calendarium y quiere decir un libro de cuentas. No está mal, ¿no? Yo tengo mis 30 días, en realidad el calendario anterior al que conocemos, anterior al calendario justiniano, estaba compuesto por 360 días. Eran 12 meses de 30 días. ¿Ah? De hecho, tenemos un antecedente para corroborarlo. Ahí en Apocalipsis 11, cuando dice que los 2 testigos estuvieron proclamando durante 1420 días. Y esto, si yo lo hago dividido, ¿ah? Si yo hago el cálculo, dividir 365 días en función de 1420, no me da 3 años y medio, me da 3,4 y algo. Me da con comas, con decimales. ¿Por qué? Porque está basado en un calendario de 360 días. Bien. Desde una perspectiva
filológica y morfológica. ¿Qué es esto? El filológico es la expresión basada en su lenguaje, contexto y cultura del pueblo que le corresponde. En este caso, nosotros, o el idioma hebreo, corresponde a un idioma semita. El idioma semita más antiguo es el cananeo o el fenicio. Esos fueron los idiomas originarios. Dentro de las regiones semitas, ¿sí?, incluido Egipto, se manejaba con un idioma por medio de jeroglíficos. ¿Ah? De hecho, si ustedes ven el paleohebreo, es muy parecido a la nomenclatura jeroglífica. ¿Amén? Entonces, y el morfológico está basado en la morfología, pasa a tomar una letra y desmenuzarla de manera tal, letra por letra. Entonces, dicho esto, desde la perspectiva de estos dos estructuras o modismos, el concepto de calendario en el mundo hebreo se articula a través de términos propios con raíces semíticas profundas. La etimología y morfología. Si tengo que mencionar calendario en función de manera hebrea, se dice luaj, ¿no? En el hebreo moderno, hago hincapié en esto, hebreo moderno y rabínico, la palabra para calendario es luaj. O sea, que la conciencia de calendario la tomaron recién en el hebreo moderno y rabínico. Antes no existía esta cuenta. ¿Me explico? Antes no existía esta cuenta. En la morfología de esta expresión luaj, ¿ah?, está relacionada con una superficie plana y dura. Pero si yo la aplico en función a la filología, cuando busquen o quieran estudiar una palabra, deben hacerlo bajo tres conceptos. Etimología, o sea, y que funcionan en armonía, que son congruentes. La etimología, filología y morfología. Por eso van de la mano. Cuando expreso la filología de esta expresión luaj, quiere decir tablas. ¿Ah? Y expresión, o literalmente, tablas de la ley. ¿Ah? En una transición semántica, tabla de piedra o madera es traducido a calendario. ¿Y por qué ocurre? Porque los registros temporales y astronómicos se grababan en superficies duras. ¿Ah? ¿Para qué? Para una exhibición pública. Otro tema interesante. Estos calendarios son funcionales o van en función de algo que se llama mes. El mes en hebreo quiere decir Kodesh. ¿Ah? Ahora, resulta ser que también deriva de la raíz que quiere decir nuevo. ¿Ah? Con lo cual, filológicamente, el mes hebreo es una renovación puntual ¿de qué? De la luna. Porque recordemos que cuando se está organizando todo en el cuarto día, el único que iba a sufrir transformaciones de ciclos iba a ser la luna, no el sol. Interesante ese dato, porque en la escritura el sol está asociado con el sol de justicia, con Yeshua, pero la luna está relacionado con Mashiach, ¿ah?, con aquel que se disminuyó. Otro concepto de Kodesh es Shana, Shana, que Shana, ya lo han escuchado por Rosh Hashanah. Muchos dicen, Rosh Hashanah, sí, el año nuevo judío. No, la expresión Shana, ¿sí?, es de un verbo que quiere decir repetir o cambiar. Con lo cual, Shana Kodesh quiere decir, o está asociado con un ciclo de renovación repetitiva. Cuando ustedes practiquen los ciclos del mes bíblico, van a estar practicando una repetición, una renovación por repetición. Muy interesante esa práctica, ¿no? O cómo se puede asociar. Ok. Y acá les quiero mostrar, ¿no?, lo que son los ciclos lunares. Lo interesante es que el ciclo lunar o la festividad, esta 10ª festividad, que se da cuando toda la cabeza de meses. ¿Y cómo sabemos cuándo es cabeza de mes? Por la luna nueva.
Pero me van a decir, Marcos, la luna nueva en este gráfico no se ve. Es que hay una pequeña astilla de esa luna nueva que es la que nos permite, perdón, es la que nos permite comprender que empieza este nuevo ciclo. Y es interesante, porque el evento de luna nueva, en hebreo llamado Rosh Chodesh, o sea, transformación o renovación de la luna, está asociado con que la luna se pone entre el sol y la tierra. ¿Mm? Y si el sol es de justicia, la luna, representando a Mashiach, es aquel que recibe el juicio del sol, ¿Mm? El juicio de la luz inaccesible. Les estoy haciendo parábolas en este momento, ¿sí? Comparaciones. Aquello que la humanidad tenía que recibir, se puso la luna, el Mashiach, entre ese juicio que nos correspondía a nosotros, ¿para qué? Para renovarnos, restaurarnos. ¿Mm? Y quiero aprovechar para acudir a una cita, porque esta renovación está en Números 10:10. En Números 10:10 decimos, o nos dice la Escritura, en el día de vuestra alegría y de vuestro asolamiento, y en los principios de vuestros meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos. Lo que yo les mencionaba, Terúa, la aclamación o el toque de shofar, no está relacionado solo con Yom Terúa, sino, dice, con los días de júbilo. ¿Cuáles son los días de alegría en realidad? Cada 50 años que estaba el año del jubileo. Entonces, en esa solemnidad se solía tocar el shofar. ¿Cuáles son vuestras solemnidades? ¿Sí? O sea, vuestras fiestas. ¿Qué quiere decir? Moed. Lo que yo les mencionaba anteriormente, que el shofar también se tocaba durante los Moadim. Y dice, y en el principio de vuestros meses. Ajá. ¿Y qué tiene que ver los meses? Resulta que vuestros meses está relacionado con esta expresión Kodesh. ¿Ah? Kodesh. ¿Qué quiere decir? Luna nueva. ¿Qué quiere decir? Luna nueva. Y acá está lo interesante. Porque dice Rosh. Rosh. De ahí la expresión que yo le decía, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh está asociado con la luna nueva. En realidad, lo que quiere decir es cabeza renovada, mente renovada, mente restaurada. ¿Vieron la expresión bíblica cuando dice tengan la mente del Mashiach? Bueno, es esto, una renovación en el entendimiento. Esto es algo que pide Pablo, ¿no? Creo que en Efesios 3:14 al 21. Doblo mis rodillas delante de la fuente de Abba, ¿no? Dice, doblo mis rodillas delante de del Padre o del Abba, de la fuente, y también Señor Jesucristo, Yeshua, para que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿no? Toda esa experiencia, cuál es la altura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿no? Y de conocer el amor. Entonces, todo eso es una invitación a ser renovados, restaurados, ¿en función de qué? Del conocimiento de Mashiach. Miren toda la profundidad que hay detrás de los meses. Otra cita que también aplica es número 28:11. Cuando dice, al comienzo de vuestros meses ofrecerás un holocausto al Señor. Y la expresión meses acá también quiere decir, o al comienzo, la misma expresión que yo les mencionaba. Rosh, cabeza o autoridad de los meses, y la expresión Jodesh. Con lo cual, y en conclusión, Rosh Jodesh, comienzo de mes, está asociado con el evento de luna restaurada. Pero Rosh Jodesh no significa luna restaurada. Quiero que dejar bien en claro ese concepto. Que Rosh Jodesh no significa luna restaurada. Entonces, si hacemos un análisis de Rosh Jodesh, yo lo puse entre corchet, entre paréntesis, porque están familiarizados con la luna nueva, pero en realidad Rosh Jodesh ya vimos qué significa. Entonces ponemos que desde una óptica académica, o sea, si yo hago un análisis bíblico,
¿sí? Lo hago teológicamente y escatológicamente, revela que no es simplemente un marcador cronológico, sino un tipo profético de renovación. Y lo que yo les mencionaba, la raíz semántica de Hodesh deriva de la raíz Hadash, que significa renovar o restaurar. Esto vincula el tiempo no solo como una medida astronómica, sino como una oportunidad cíclica de ¿qué? De restaurarse. Determinación histórica dentro de lo que es el marco histórico. Antiguamente no era un cálculo fijo, sino que dependía del avistamiento físico de la primer uña, lo que yo les mencionaba recién, de luz lunar, validado por 2 testigos. Esto que dice determinación histórica, en realidad es un mandamiento de Dios. Hay un mandamiento dentro de la Torá que dice que los 2 testigos tienen que estar de acuerdo en el mismo evento. Y tocar el shofar. Vale la redundancia, ¿no? Lo mismo que dijo Yeshua. Donde 2 o 3 estén en mi nombre. En donde 2 testigos estén siendo restaurados y renovados. Yo estaré en medio de ellos, restaurándolos. Si voy más allá y veo la dimensión escatológica, habla de una renovación de todo. Pero desde una escatología bíblica rigurosa, Rosh Kodesh opera bajo 3 ejes. Bajo la redención. ¿Por qué? Porque esta repetición de la reaparición de la luna, tras su ocultamiento, simboliza la resurrección y el renacimiento del pueblo de Dios tras periodos de oscuridad o exilio. Interesante eso. La eternidad del culto, el profeta Isaías menciona en Isaías 66, 23, establece una visión a futuro, donde en los nuevos cielos y la nueva tierra, todos adorarán ante Dios, dice, de mes en mes. ¿Sí? De restauración en restauración y de Shabbat en Shabbat. Presten atención. ¿Sí? Nuevos cielos y nueva tierra. No está diciendo que lo viejo se va a destruir. Está diciendo de cielos restaurados, tierras restauradas, una Jerusalén celestial que desciende del cielo. Y en ese proceso se sigue la renovación y la restauración. Y es muy interesante, porque será de cese a cese. Con lo cual acá todavía o aún no está la menuja. No está hablando de eternidad, sino que está hablando de los preparativos, de los últimos preparativos, para que nuestro amado, ¿sí? Esposo, marido, levante a la novia entre las nubes. ¿También? Y podamos disfrutar de las bodas del Cordero. En otro plano, ¿sí? Un comentario, esto eleva la festividad de una observancia geográfica a una esperanza, a un avistimiento, a un estatus universal y eterno. Conforme o viéndolo de la perspectiva de la justicia del juicio, en los profetas, la interrupción de la luna es señal de juicio inminente, mientras que su restauración marca el inicio de la era mesiánica. El comentario de paz global, ¿sí? No se está refiriendo a una paz mundial, ¿sí? Se está refiriendo a que la expresión paz, shalom, no es un saludo o una quietud o una posición pasiva, ¿no? Sino es shalom, en hebreo quiere decir saldar una deuda, pagar una deuda. Eso es lo que restauró o restituyó nuestro amado Mashiach. Perdón. Nuestro amado Mashiach en su primer venida. Ya queda poquito, amados hermanos, ya queda poquito. Acá tenemos el avestimiento o cómo sería la astilla de la luna de este inicio de mes. En una perspectiva, en una interpretación más profunda, hacemos un nivel superior, hacemos un análisis de nivel superior y aplicamos un método que se llama Sod, o misterio, o secreto, donde la luna restaurada, o Rosh Hodesh, ¿sí? La cabeza de los meses, no solo se refleja en la luna como un astro, sino que es el reflejo de la presencia divina, la Shejinah.
lo que se llama Sejina. Su renovación mensual es un ensayo para la gran renovación final, donde la luz de la luna será como la luz del sol, perdón. Para eso podemos leer Isaías 30:26, cuando él dice, vamos a leer, Isaías 30:26, lo voy a poner en pantalla. Isaías 30:26, que dice, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Adonai la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Mm? Interesante ese aporte que nos hace el profeta Isaías en función de, eh, de este evento escatológico, ¿no? Eliminando la dualidad entre lo oculto y lo revelado. ¿Saben qué es interesante? Porque cuando nos vamos a Génesis 1, de 14 a 16, se los dejo ahí para que lo puedan revisar. Resulta que en Génesis 1, 14, 16 no existe, hasta ese momento, no está los astros de un tamaño distinto al otro, sino que están del mismo tamaño enseñoreando en un principio. Miren, vamos a fijarnos en eso para que tenga razón de ser, ¿sí? Vamos a Génesis 1. Versículo 14, dijo el Señor. Vamos a agrandar un poquito, vamos a sacar un poquito la promoción que está acá. Ahí está, y un poquito más grande. Ahí creo que se ve más amigable. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para los Moadim, estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Alguien me puede decir si hasta este momento el sol es mayor que la luna o viceversa? En este momento las lumbreras tienen el mismo tamaño y están siendo usadas para ser lumbreras en la expansión de los cielos y alumbrar sobre la tierra. Sin embargo, dice el Señor, Él los organizó, Él los puso como dos lumbreras iguales. Sin embargo, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Eran grandes. ¿Grandes en comparación de quién? Porque todavía el hombre no ha sido creado acá. La humanidad no existe. Sin embargo, dice que son grandes lumbreras. Pero tiene que identificar a una como la mayor, para que se enseñoree en el día, para que tenga autoridad. Y a la menor, para que tenga autoridad en la noche. Y este dato es interesante, porque resulta ser que hay un comentario, voy a dejar de compartir un rato para poder verlos. Y hay un comentario interesante, porque cuando el Señor hace las dos grandes lumbreras, hay un comentario en el Mishnah que dice, o en la tradición, que dice que el sol no se quiso disminuir. Entonces la luna se ofreció por sí misma a disminuirse. Y que esa disminución está representando o representaría a futuro lo que haría Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Viniendo como Mesías. ¿Sí? Un dato ahí no menor. ¿Mm? ¿Venimos bien? Marta, Néstor, Esther, ¿cómo venimos? Excelente, Vamos hermano. bien. Amén, amén. Bien, ya queda un poquitito menos, y ahí voy a terminar de compartir. Bien. Ahora sí, un poco de calendario. ¿Qué es lo que vemos acá en este dibujo?
Los nombres que están de manera exterior son los nombres del calendario hebreo. Valga la redundancia que los nombres que están ahí son post-babilónicos, o sea que cuando vuelven del exilio de Babilonia, los meses los comienzan a llamar como se ven en negrita mayúscula. Sin embargo, podemos observar que algunos de esos nombres tienen que está en minúscula entre paréntesis. Eso es el nombre que se mencionan en el Tanaj y que están asociados al nombre del mismo mes, pero en hebreo. Por ejemplo, el mes de Abib está mencionado de hecho en Deuteronomio 16.1, pero después más adelante se nombra como Nisan. Ahora, ¿qué significa Abib? Como para darle un pantallazo. Guardarás el mes de Abib. Guardarás el mes de Abib. Y Abib quiere decir, no quiere decir ni enero, ni primer mes. Quiere decir espigas. Espigas. O oídos jóvenes. Me gusta esa expresión que veníamos hablando acerca del Shema. Abib son espigas y está relacionado con la espiga de la cebada. Por eso vemos este gráfico de la cebada. Este primer mes, para que podamos comparar con nuestro calendario, está entre marzo y abril. Valga la redundancia, que en la escritura por lo menos se encuentra más de un principio de año. ¿Por qué? Porque el calendario bíblico está regido bajo la agricultura y la ganadería. ¿Cómo es esto? El primer mes Abib, que quiere decir cebada, está relacionado con la cosecha de la cebada. Pero luego viene el principio de año de los árboles frutales, como está escrito. También están los años en función de la ganadería. Es muy interesante porque el cordero que se tenía que presentar en Pesach tenía que ser mayor a un año. Con lo cual, ahí hay un conteo cíclico del calendario en función de qué? Del nacimiento de animales. Interesante cómo la ganadería y la agricultura van rigiendo el calendario bíblico. Y muchos me dirán, Marco, acá en México, yo la verdad que cuando quiero una pata de cordero me voy a la carnicería, ¿sí? O al frigorífico. Cuando quiero comer cebada o comprar harina, me voy al almacén. Sin embargo, recordemos que la mayoría, todas las parábolas de Yeshua, están basadas en la agricultura. El sembrador, ¿sí? La higuera, las metáforas, las parábolas de el campo, él es la vid, ¿sí? Y bueno, esto en función de la ganadería, de la agricultura, pero en función de la ganadería, ¿qué dice él? Que él es la puerta del redil, que él es el pastor, que él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, entonces, o de la casa de Israel. Entonces, tiene una conexión. Con lo cual, estos meses que nosotros pregonamos en nuestra era, podemos, ¿sí?, encajar los meses bíblicos, no como están conformados, pero sí para saber cuándo conmemorar. ¿Me explico? Así que esto después, este documento igual se los voy a pasar. Esta imagen es muy conocida en Google, así que la van a tener acá y también la pueden descargar desde cualquier explorer. Ahora bien, acá hay otro detalle. También podemos ver las lluvias tempranas, las que se dan en marzo y abril, y las lluvias tardías que se dan entre noviembre y octubre. Entonces, acá encaja todo. No era un calendario numérico, era un calendario era un calendario móvil, pero en función y de actividad propia que me representa en cada cosa que hago, en los frutos que doy, en donde lo pongo a Yeshua, si lo pongo en el centro de todas las festividades, o prefiero más que hacer citas y ensayos con él,
prefiero hacer solo el ritual, ¿no? Y ahí sería un grave error. Entonces, la importancia del calendario. Los meses mencionados explícitamente por nombre en la Biblia, muchos son adoptados tras el exilio babilónico, ¿no? Principalmente Nisan, Sivan, Elul, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. En el periodo temprano, ¿sí? Refiriéndose al periodo de la Tanaj antes de Babilonia, se refería a ellos numéricamente como primer mes y segundo mes, etc. Aunque también se citan nombres antiguos como Ishar, Tishrei y Heshvan. Aviv, por ejemplo, es el primer mes y es el mes del Pesaj. Pero Aviv está relacionado con la cosecha, ¿ven? Con la presentación de la cebada. Después por allá tenemos a Sivam, ¿no? Que es el tercer mes y que es mencionado en el libro de Esther. Después avanzamos un poquito más y lo que es Elul, ¿sí? Que es el sexto mes, que está entre agosto y septiembre de nuestro calendario, no, del calendario, digamos, de este sistema, ¿sí? Porque nuestro calendario es el bíblico, ¿no? El de este sistema. Bueno, este mes Elul es mencionado en Nehemías 6:15. El mes de Tisrei también es mencionado en Nehemías 9, si no me equivoco, y es el séptimo mes, el de las fiestas solemnes. Después, seguimos avanzando un poquito más y tenemos el noveno mes que mencionó en Nehemías 1:1 y también el mes de Tebet, que es mencionado en Esther, capítulo 2, versículo 16. Y por último, tenemos el 11º mes, que es Shevat, mencionado en Zacarías 1:7, y Adar, ¿ah? El mes número 12, mencionado en Esther 3:7. Para cerrar, ya estamos cerrando con esto. La mayoría de los nombres actuales del calendario hebreo, insisto con esto, no son de origen hebreo nativo, sino que fueron adaptados del acadio durante el exilio en Babilonia, allá en el siglo VI antes del Mashiach. Sin embargo, Nisan, del acadio, Nisanu, comienzo o primer fruto. En la Biblia arcaica se llama Abib, y está relacionado con la maduración de la cebada. Tamuz proviene directamente del dios babilónico de la fertilidad, mientras que Tebet quiere o alude al mes de las lluvias o del hundimiento en el lodo. Elul, posiblemente esté relacionado con el arameo, que es para purificar o búsqueda, ¿no? Estamos viendo un poquito la etimología de estos meses bíblicos. Mientras que, bueno, ahí les di lo más importante, ¿no? Ahí lo más importante. Este es nuestro calendario. Revísenlo, véanlo, concientícense de a poco, pídanle mucha guía al Ruach, mucha guía al Espíritu Santo para poder comprender este calendario y sepan que, quería cerrar con esto, su descendencia será para siempre, refiriéndose al Mesías, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esta es la importancia de entender el calendario lunisolar de las Escrituras. Bien, esta es la importancia de entender el calendario, insisto, lunisolar de la Escritura. Solar en función de el día y la noche, ¿no? Luni en función de los meses, ¿no? Y las festividades todas aplicadas en ese calendario y el calendario aplicado para las festividades. Voy a terminar, o voy a cerrar la grabación hasta acá.